noches, amigos de su página Visión Tacámbaro. Qué gusto que nos acompañe en esta nochecita ya lluviosa de martes 30 de julio del año 2024. Su servidor, el licenciado Sebastián Pastrana Ferreira, le agradece que continúe con nosotros y se quede en el comentario de este día. Sin lugar a dudas, la participación que ha tenido nuestro país en los diversos Juegos Olímpicos ha dejado mucho que desear. ¿Qué es lo que sucede con el deporte en nuestro país? Pareciera que siempre nos quedamos ahí, a punto de. Vemos el país del ya merito, el de algún tiempo más. Nos faltó preparación o nos sirvió de preparación. En la próxima Olimpiada podremos hacerlo mejor. Y así ha sido la historia en cada uno de estos Juegos Olímpicos. Uno de los problemas principales, sin lugar a dudas, es la falta de apoyo que actualmente nuestros deportistas y desde siempre han recibido o no han recibido por parte de los gobiernos federales, que apenas arrojan pequeñas migajas y con eso los mandan a su suerte. Muchos de ellos tienen que sortear su preparación, inclusive su participación en cualquier justa internacional, en la cual su objetivo principal es traer un buen resultado que ponga en alto el nombre de nuestro país. Sin embargo, en las Olimpiadas, como en muchos otros deportes, muchas otras actividades, ha ocurrido en los mundiales que somos incapaces de llegar al quinto partido. Aquí apenas en la Olimpiada pasada nos trajimos una medalla de bronce en Los Ángeles. Y en fin, ha resultado completamente un fracaso las participaciones, donde sí se van bastantes jóvenes, pero pareciera que algo está faltando. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué hace que esa preparación de repente se vea truncada? A veces sí nos damos de topes cuando vemos que el maratonista estaba a punto de llegar y lo descalificaron por alguna situación adversa, pero en otras, la gran mayoría de los deportistas se quedan en ese ya mérito. Cuartos lugares, descalificados, como le digo, y ahí nos quedamos. Pues veía en alusión al tema de esta ocasión, en un periódico de circulación estatal, una colaboración que hace Mateo Calvillo Paz, titulada Olimpiadas sin Gloria. Él en este análisis señala lo siguiente, le voy a dar lectura. Se prevé el desempeño triste de nuestros atletas olímpicos. Fracasos en todo. Hay sabor de decepción. Una gran delegación de atletas mexicanos para la derrota. No nos hacen soñar porque no dan resultados. Dan contadas medallas, a veces ninguna de oro. De las Olimpiadas de Atlanta trajeron una medalla de bronce, la medalla milagrosa. ¿A qué van? A pasearse, a lucirse en el desfile, al menos inconscientemente. Estos han renunciado al triunfo verdadero, la medalla de oro. Es endémica la falta de autoconfianza, el complejo de inferioridad. De los ratones verdes que saltaban en la cancha de fútbol, se consuelan y se sienten grandes con aproximaciones. Es endémica la mentalidad del ya merito. Hacen un ruido exagerado por una medalla de bronce como si fuera una de oro. Hasta el presidente la celebra. Esta mediocridad la encontramos en todos los órdenes de la actividad nacional. Fuera del ámbito deportivo tenemos situaciones críticas en todas las actividades de los mexicanos. El gobierno no tiene una actuación firme y eficaz en la lucha que diariamente desarrollan en contra de lo que no debería suceder. No siguen a los grandes capos y los ponen entre las rejas. Los grandes criminales están tras las rejas por la acción de otros países. Un dictador se adjudica el triunfo en las elecciones de Venezuela. Maduro quiere golpe de Estado. En las urnas la oposición presenta otros datos.
Los dictadores en el mundo aplauden, la mayoría de los países desconocen y condenan un país que no tiene el arrojo para definir su posición en contra de una dictadura. Habitantes de Chiapas se refugian en Guatemala. No hay Estado de Derecho en el lado mexicano. Se huye a veces de la muerte. Somos un pueblo tan dotado como los grandes pueblos de la Tierra, Japón, China y Australia. ¿Qué nos falta? Que en todo, que en todo se nos chispotea. Hay que ir a las causas, al fondo, hacer un diagnóstico profundo. Es triste la imagen que proyectamos los mexicanos en el ámbito internacional. Es dolorosa. Nos atormenta la frase de que solía repetir Juan José Arreola. Él habla de el alma valiente del mestizo, y pienso que los países mestizos latinos de las Américas. La historia de muchísimos países del planeta han sido muy tristes, recordando a Polonia cuando se le repartieron sus potentes vecinos, una historia de guerras y derrotas. Una historia de dominación, de esclavitud, de postración y opresión aplica al alma opacada de estas tierras. Nace el mexicano en terrible pobreza material, en un pueblo oprimido y humillado que no ha aprendido a levantar, ¿sí?, a levantar la cabeza. Debemos romper una secuencia de derrotismo, fatalismo, resignación para ver que triunfan los demás y resignación a quedarnos en la saga de estas tierras de dominación, ¿sí?, de estas tierras marcadas por la inseguridad. En una dinámica de una gestión irresponsable y desorganizada, debemos poner orden en todos los ámbitos. Debemos de salir de la gestión y actuación de todos irresponsable, necia, desorganizada y caótica. Concretamente, en el deporte debemos acabar con el caos, la desestructuración y la desorganización. En el deporte se necesitan programas integrales que alberguen toda la vida. Se atiende a los niños demasiado tarde y no se les educa. Tampoco se les entrena a todos para cultivar campeones. Solo los superdotados excepcionalmente sobresalen. No se descubren talentos ni se les entrena desde pronto, ni de manera ordenada y progresivamente. Y es que contados han sido esos momentos de gloria para algunos deportistas que, como le digo, tienen que sortear y con su propio dinero logran algún buen resultado. Los gobiernos mexicanos se cuelgan después la medallita, como el caso de la hoy titular de la CONADE, que no ha sido capaz de estar presente en una sola de las actividades, de las actuaciones, de la presentación de los mexicanos. Y tranquilamente se le ve disfrutando, ¿sí?, de las calles de París, de los restaurantes y el apoyo. Ni siquiera moralmente se le ha podido encontrar ahí. Debemos de encontrar el secreto para superar la falta de fe en sí mismos. Los primeros del mundo, como el marchista Carlos Mercenario, medalla de oro en Los Ángeles, como la selección de fútbol campeones en las Olimpiadas allá en Londres. Hoy, una promesa de una judoka que a punto estuvo de llegar a la medalla de oro y se quedó a ese paso. Consiguió sí algo muy importante, que fue la de plata. Ayer la medalla de bronce. Ojalá que no vayan a ser las únicas. Ojalá que la mentalidad de los mexicanos algún día pueda cambiar. Pero esa mentalidad debe ir acompañada, sí, de, efectivamente, lo que el gobierno pueda ir apoyando. No debemos dejar al deportista, como en muchos rubros, solo al pueblo mexicano. En este momento, hablando de deporte, hablando de esta olimpiada tan importante,
hemos sido incapaces, hasta dónde ha sido incapaz nuestro gobierno por apoyarlos. Tienen que buscar el perfeccionamiento y el entrenamiento en otros lugares del mundo para después representar a México. Algunos de planos mejor se van a representar como el tiro con arco de una señorita mexicana que decidió participar con el equipo de Holanda porque también podía hacerlo debido a su doble nacionalidad. Y así tantas situaciones que podemos encontrar que tristemente a veces se le apoya al deportista aquí, encuentra el apoyo en otro lugar o en la misma bolsa de la familia, de los familiares de alguna empresa. Poco ha sido el gobierno. No pueden colgarse esas medallitas, que ya llegaron dos, ojalá lleguen más como le digo, pero ese será, sin lugar a dudas, no corregirse ese rumbo, no apoyar al deportista, seguiremos sumidos en el fracaso y la mentalidad del mexicano del ya mérito. Y hasta aquí mi comentario. Yo le agradezco infinitamente el favor de su atención, que nos acompañe. Recuerden, mañana por aquí nos vemos en un próximo comentario. Y vayamos, sin lugar a dudas, esperando a veces esas medallas, ese deseo de ver a nuestro país postrado, menos después, en esos lugares después del número 20. Ojalá que algún día lo podamos ver ahí en los primeros lugares a nivel mundial. Un gusto que me hayan acompañado y lo invito para que continúe en la programación aquí en la noticia a través de su página Visión Tacama. Muy buenas noches.